Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Diga conmigo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Lo qué? Lo limpiará, para que lleve más fruto. Mire lo que le dice Dios en esta mañana: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este ¿lleva qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho. ¿Mucho qué? Y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay en esta mañana? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por su palabra? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por sus palabras para nosotros, sus palabras de amor y de aliento? Es más claro, yo no sé, yo creo que ya va a terminar la prédica, la enseñanza. Esto está muy claro. La invitación que nos hace Dios en esta mañana es: permanezcan en mí. Es importante que entendamos que hay que permanecer en Él. Permanecer en Él. Hoy lo que Dios te quiere decir es: permanece en mí. En el versículo 4, la Biblia declara: permaneced en mí. Juan 15, versículo 4. Permaneced en mí. Diga conmigo: permaneced en mí. Eso es lo que dice Dios en esta mañana. Dios te está diciendo: permanece en mí. Es necesario que entendamos la importancia de permanecer. Es importante permanecer firmes en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso es que esta enseñanza yo la he titulado: permaneceré en ti. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Permaneceré en ti. Ya Dios nos está diciendo: permanezcan en mí. Nosotros le vamos a declarar hoy: permaneceré en ti. Diga conmigo: permaneceré en ti. Hoy le diremos a Dios: permaneceré en ti. Es importante, hermanos. Es importante que hoy nuevamente, les digo, afirmemos nuestra vida en Dios. Es importante que estemos arraigados, que estemos prendidos de Él, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en su presencia. Y para esto me acuerdo de una anécdota. Hace unos años atrás, yo estaba empezando unos estudios. Empezar esos estudios era difícil porque no me sentía preparado para hacerlo. Había venido estudiando música desde muchos años atrás y se me presentó la oportunidad de estudiar algo distinto a la música. Y eso para mí fue tremendo. Yo decía: no, yo de aquí de la música no salgo, esto es lo mío, yo aquí me quedo, yo no voy a estudiar nada más en mi vida. Y cuando se me presentó esta oportunidad,
empecé a estudiar con algo de temor, como que bueno, esto será que sí me va a ir bien, será que voy a lograrlo. Y recuerdo una vez cuando estaba en el carro con Dalia, éramos novios, no nos habíamos casado, y yo le decía, no, yo me quiero salir ya. Llegó un momento de que pasó el estudio y empezó las cosas como a tornarse como difíciles, y yo decía, no, yo no voy a poder con este estudio. Yo no voy a poner, yo por qué me salí de la música, por qué dejé de estudiar música y me puse a estudiar esto. Yo le decía, no, yo voy a dejar esto tirado, yo me voy a salir de estudiar esta cosa y voy a volver a estudiar música porque ya estoy cansado y mire que ya casi voy a perder. No. Estoy que pierdo la materia, estoy que pierdo el semestre. Y llegó un momento como de angustia, de querer salir corriendo, de querer huir. Pero Dalia me dijo, es importante que lo que comences, lo termines. Y esas palabras fueron como que muy claras para mí. Y tomé valor y tomé entusiasmo y me esforcé y empecé a estudiar más y empecé a concentrarme más en el estudio hasta el momento en que por fin me pude graduar, hasta el momento en que por fin pude obtener el diploma. Es decir, que si yo hubiera decidido renunciar en aquel momento, si yo hubiera decidido tirar la toalla en ese momento, el día de hoy no podría estar desempeñándome en lo que pude estudiar. Si yo no hubiera seguido, si yo no hubiera me hubiera puesto las pilas, hubiera quedado en el fracaso. Y es allí lo importante de permanecer. Cuando las circunstancias están complicadas, cuando ya estás perdiendo la materia, cuando se está acabando el hogar, cuando estás enfermo, cuando estás abatido, cuando no ves a Dios, es importante permanecer. Amén. ¿Sí o no? Es importante permanecer. Yo creo que todos los que han estudiado o están estudiando en estos momentos una carrera se identifican conmigo. Ha llegado un momento en que uno ve que las cosas no van muy bien y que uno quiere salir corriendo y quiere dejar la carrera a la mitad y ya no volver a saber nada más de eso. Pero si tú estás en esta mañana estudiando, no sé, en un trabajo, en un proyecto, es importante que entiendas que también hay que permanecer. Las cosas que se comienzan, se terminan. Amén. Y es importante que hablemos sobre la definición de permanecer. Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Permanecer es mantenerse sin cambios, permanecer en un mismo estado. Si tú tomaste la decisión de iniciar unos estudios, si tú tomaste la decisión de formar un hogar, permanece firme en la decisión que has tomado y lucha por tu familia y lucha por tus estudios. Si tú has tomado la decisión de recibir a Dios en tu corazón, lucha por permanecer en su presencia. Permanecer en Dios no es fácil. Cuando estamos en el primer amor, ahí que llegamos a la iglesia y estamos todos novatos, todos nuevos, ¿cierto? Estamos todos felices porque, ay, sí, conocí de Dios. Pero cuando empiezan a llegar, esta mañana Dalia hablaba sobre el valle y la sombra de la muerte. Cuando empiezan a llegar las circunstancias difíciles, allí se empieza a complicar el permanecer en Dios. Pero hoy no podemos dejarnos llevar por circunstancias, no podemos dejarnos llevar por las situaciones que aquejan nuestra vida, no podemos dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos y argumentos. Tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en Él.
afirmar nuestra vida en su palabra. La persona que permanece en Cristo puede seguir y triunfar en su vida, puede llegar a la corona celestial. Dice que los que perseveren hasta el fin verán la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de tu vida? ¿Tú quieres ver hoy que tu familia es convertida para Cristo? ¿Tú quieres ver que tu vida es cambiada? Permanece en Dios. Amén. Hoy vamos a desenmascarar un gran problema que nos afecta como cristianos. Hoy vamos a quitarle la máscara a ese problema. Y uno de los grandes problemas de los cristianos es permanecer. Eso está comprobado, eso es verídico. Hoy vemos gente que entra a la iglesia, usted es una persona nueva, usted le mira la cara y el próximo domingo no la volvió a ver, sino que vuelve y llega por allá cada 3 meses, ¿cierto? Hoy una persona dice: yo decido seguir a Cristo, yo decido caminar conforme a sus mandamientos, y mañana ya no camina conforme a sus mandamientos y mañana ya se le olvidó. Es importante que desenmascaremos este problema. Es importante que usted, hermano, lo vea como un problema. El no permanecer es un problema. El no afirmar nuestra vida es un problema de los cristianos. Y hoy vamos a combatir ese problema. ¿Cuántos quieren combatir ese problema de su vida? ¿Cuántos quieren quitarse ese problema de su vida? Yo no sé usted, pero yo quiero que mis problemas se vayan. Yo quiero que mis problemas se acaben. Y hoy es importante que este problema de la falta de permanencia, de la falta de estar afirmados en Dios, se vaya. ¿Cuántos están preparados para que eso salga de nuestra vida en esta hora? En el nombre de Jesús, toda doble ánimo y toda falta de permanencia lo echamos fuera. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Permaneced en Cristo. Y yo he detectado, habrán más, pero yo he detectado dos cosas que no nos permiten permanecer. 2 cosas que no nos dejan afirmar nuestra vida en Dios. 2 cosas, 2 situaciones que no permiten que nuestra vida sea consolidada en el camino cristiano. 2 cosas que no permiten que nuestra vida se afirme. ¿Y cuáles son estas 2 cosas? Número 1, tenemos que tener cuidado del falso fruto. Diga conmigo, el falso fruto. Lo primero que como cristianos tenemos que detectar para permanecer, cosas que afectan el permanecer en Cristo, es que no tenemos cuidado del falso fruto. Y hay un falso fruto que se está predicando en estos tiempos, y como cristianos nos hemos creído el cuento de que este fruto es el que debemos de dar. Y en esta mañana vamos a aprender cuál es el verdadero fruto. Amén. Vamos al versículo 5. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para permanecer en Dios es importante hablar del fruto, porque Dios desea que tú y yo demos fruto. Dios desea que tú y yo llevemos fruto, que tú y yo podamos multiplicar y podamos ser fructíferos. Y es importante que en esta mañana entendamos qué es el fruto. Y el fruto es una estructura vegetal que se forma después de la polinización de las flores. Su misión es la de proteger las semillas y asegurar su dispersión para la propagación de la especie. Es decir, que el fruto lleva la vida de aquel árbol, lleva la pepa, lleva el hueso que permite que aquel árbol, que aquella especie sea multiplicada, que aquella especie se pueda propagar.
Cuando las aves comen los frutos de los árboles, son las principales polinizadoras que tiene la naturaleza. El ave come del fruto del árbol, inclusive los monos en la selva comen del fruto del árbol, y después cuando hacen digestión y cuando expulsan sus desechos, estos caen en la tierra, y aquel fruto, aquella semilla, aquella pepa, ese huesito que cae en tierra es arraigado por la tierra, y de allí nace un nuevo árbol. Si una ave come, no sé, ¿qué será? Que una guayaba, eso, hablemos de guayaba. Si una ave come una guayaba y se la lleva y la digiere y por allá hace su necesidad, ¿cierto? En ese lugar, si cae en buena tierra, si cae en un buen lugar, en aquel lugar va a salir un fruto, va a salir un árbol de guayaba. Y es importante que entendamos esto. El fruto es aquella estructura que lleva la semilla, que lleva la vida del árbol. Y hoy Dios quiere que entendamos cuál es el fruto verdadero. Por años hemos confundido la definición de fruto. Por años se ha confundido la definición de fructificar. Y es importante hoy hablar de un falso fruto. Es importante que hablemos hoy del falso fruto. Muchas iglesias predican hoy que dar fruto, que tener fruto en nuestra vida es vivir en abundancia, es gozar de beneficios materiales, que dar fruto, que usted está bendecido y está fructífero cuando tiene casa, cuando tiene el apartamento allá amoblado con, con jacuzzi en el baño. Cuando usted tiene su carro, su Toyota Fortuner allí parqueada fuera de la iglesia, ese hermano anda en fruto, pero ese es el falso fruto. No podemos seguir cayendo en la mentira del diablo. No podemos seguir cayendo en la mentira de muchos ministros que han confundido el dar fruto. No podemos seguir creyendo esto. Dice la definición de fruto, que es la estructura vegetal que lleva la semilla. Yo no sé si usted va a llevar la semilla de Dios en ese jacuzzi que tiene allá en el apartamento. Yo no sé si usted va a llevar la semilla de Dios, pues podría, ¿no? En la Toyota Fortuner, ¿cierto? Yo no sé si eso realmente va a hacer que la semilla de la palabra de Dios sea esparcida. Probablemente podríamos utilizar esa camioneta, obviamente, ¿no? Pero no va a ser lo que cambia el mundo, pero no va a ser lo que transforme las vidas. Es importante que entendamos el fruto que es verdadero, el fruto que es genuino. ¿A qué se refería Jesús cuando les decía a sus discípulos: es importante que ustedes permanezcan en mí para que lleven fruto? Jesús quería que sus discípulos pudieran impartir aquellos frutos que están descritos en Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Esos son los verdaderos frutos. Dios quiere que demos fruto, pero los frutos del Espíritu Santo. Cuando usted va allá en la calle y demuestra amor y demuestra que es una persona cristiana de verdad, está llevando la semilla de Dios. Está impartiendo la semilla de Dios. Cuando alguien conoce que usted es cristiano y que usted es diferente y dice: uy, esta persona es distinta, está llevando la semilla de Dios. Dios quiere que tú des fruto, que las personas que te rodean, que tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio alrededor puedan comer del fruto del Espíritu Santo que hay en tu vida. Este es el verdadero fruto. ¿Cuántos van a dar fruto ahora sí?
¿Y por qué es importante cuidarnos del falso fruto? Porque hoy tenemos cristianos que no vemos que prosperamos económicamente, que no vemos no sé, tenemos la casa, que no vemos las comodidades y los lujos y nos apartamos de Dios. Hoy vemos cristianos que no recibieron su sanidad y se apartaron de Dios. ¿Yo para qué sigo viniendo a la iglesia? ¿Yo para qué sigo asistiendo acá si Dios no me sanó? Dios no me sanó. ¿Por qué sigo viniendo a esta iglesia o sigo congregándome o sigo buscando de Dios si no tengo ni para pagar el arriendo? Y hay cristianos que han confundido el verdadero fruto. Fruto no es que tú tengas para pagar el arriendo. Fruto no es que tú tengas para comprarte la casa, ni para entrar a estudiar. Fruto es que demuestres que hay algo diferente en tu vida. Es importante cuidarnos del falso fruto. Esto no nos permite permanecer en Cristo. Hay una canción que es muy bonita, es como un reggaetón ahí, de funky. Dice que no son los panes y los peces los que hacen, más o menos, ¿no? Más o menos. No son los panes y los peces lo que hacen que yo te siga, sino que yo te sigo es a ti. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no son los panes y los peces los que perseguimos, es a Cristo el que seguimos. No son las añadiduras las que perseguimos, no son los lujos, no son las vanidades de este mundo las que perseguimos, sino a Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso a Jesús en esta mañana. Dios quiere que tú lleves fruto. Dios quiere que tú seas una persona que fructifique. Tú tienes que dar fruto. Tú tienes que ser alguien distinto. Tú tienes que ser una persona que dé fruto. En el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice que seremos como árboles plantados. ¿Usted se lo sabe, sí o no? Junto a corrientes de agua cristalina, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que tú seas como ese árbol plantado, pero es plantado y arraigado en la palabra de Dios. Es plantado y afirmado en el camino de Dios. Es plantado y afirmado en la presencia de Dios. Y esto es lo que Dios quiere, porque fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de su camino, fuera de su presencia, nada podemos hacer. Y por eso vemos personas que están afuera, o bueno, están aquí quizás entre nosotros, que no están dando un verdadero fruto, que no están compartiendo de un fruto agradable, de un fruto cristiano a las personas que lo rodean, porque no están afirmados en la presencia de Dios. Y es importante que nos afirmemos para dar fruto. ¿Cuántos creen que es importante afirmarse? Hoy estamos desenmascarando aquel problema que tenemos los cristianos de permanecer, de ser inconstantes. Somos inconstantes, pero Dios quiere que seamos constantes en Él, que permanezcamos en Él. Dice la palabra que dará fruto a su tiempo. Es importante que entendamos que hay un tiempo para dar fruto. Y quizás tú necesitas cambiar muchas cosas, necesitas mejorar muchas cosas más para que Dios trabaje en tu vida y puedas llevar ese fruto del Espíritu Santo a las personas que lo necesitan. Hay personas que te necesitan a ti, a nadie más. Yo estoy aquí parado enseñando hoy, pero yo no conozco a las personas que usted conoce. Yo no me relaciono con las personas que usted se relaciona.
Esas personas lo necesitan es a usted. Necesitan comer del fruto del Espíritu Santo a través de usted. Y el problema es que no lo sabemos o nos queremos hacer los ciegos. Nos queremos escapar de esta realidad, pero tú eres el que lleva el fruto a las personas que lo rodean. No esperes que el pastor, no esperes que venga un ángel y baje así, todo misterioso, no, aquí que le hable a las personas que te rodean. No, sea usted el fruto, sea usted aquel que lleva fruto. ¿Cuántos van a llevar fruto a sus hogares, llevar fruto a su casa, a sus trabajos? Sus compañeros de trabajo lo necesitan. Hermano, su compañero de trabajo lo necesita. A usted necesita comer del fruto del Espíritu Santo. Su hijo lo necesita. Su hija, su familia lo necesita. Su esposo lo necesita. La necesita. Lo necesita, no. Su esposa lo necesita. Necesita comer del fruto que hay en su vida. Vemos hogares golpeados, hijos maltratados, esposas golpeadas, maltratadas. Necesitamos reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras casas. Hay mamás, hay papás que están golpeados en su corazón por sus hijos. Y es importante que le llevemos de nuestro fruto, que le llevemos de ese fruto del Espíritu Santo a aquel padre, a aquella madre, a aquel hijo. Hoy es importante entender que hay un verdadero fruto. La palabra de Dios comienza diciendo, Jesús, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y si Él es la vid verdadera, hay un verdadero fruto. Y si Él dice yo soy la vid verdadera, es porque hay vid que no son verdaderas. Y hay frutos que no son verdaderos. Por eso es importante que hoy lo entendamos, que para que permanezcamos en Dios, debemos entender que dar fruto no es estar con lujos y bienes materiales, que dar fruto es estar con los frutos del Espíritu Santo. A Dios no le importa tus frutos, no le importa tus frutos, no le importa tus lujos. Y es importante que lo entendamos hoy. A Dios no le importa que tengas muchos lujos, que tengas muchas cosas. A Dios le importa tus frutos. A Dios no lo impresiona tu billetera. A Dios no lo impresiona. Muchos dicen que hay que impresionar a Dios con el dinero. A Dios no lo impresiona eso. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué tenemos nosotros para impresionar a Dios? Nada. No tenemos nada. Nada. Yo por allá escuchaba un pastor que decía que a la iglesia se trae la Biblia y la billetera. ¿Cómo le parece? A Dios no le impresiona tu billetera. ¿Usted cree que Dios lo vamos a tramar con billetes? A Dios le impresiona tu corazón. A Dios le impresiona tus frutos. A Dios le impresiona tu vida. A Dios le impresiona una persona que ha decidido vivir conforme a sus mandamientos. Si le vas a dar ese aplauso a Dios, dáselo con fuerza en esta mañana. Probablemente si uno predica estas cosas no lo invitan a las iglesias. No me van a invitar. Pero tenemos que afirmar nuestra vida en la palabra. La verdadera palabra de Dios. La sana doctrina. No podemos caer en bobadas, perdóname la palabra. No podemos caer en ilusiones de magos. Tenemos que afirmar nuestra vida y nuestro corazón en Dios, en su palabra, en su camino, en su presencia. Fíjense que en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto me pone a pensar, ¿por qué Dios no le dijo como que permanezcan en mí y van a llevar mucho fruto y van a tener cómo vivir bien? No, Dios no habla de eso. Jesús como que coge y divide esa parte de dar fruto
con la situación de pedir de todo lo que queramos. Él dice, permanezcan en mí, den fruto, y luego por allá, si permanecen en mí, pidan todo lo que quieran. Pero es permanecer en Él. Cuando permanecemos en Cristo, tenemos derecho a pedir todo lo que queramos. Y os será hecho conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, porque nosotros pedimos muchas veces cosas que no necesitamos. Conforme a la voluntad serán hechas, pero permanezcan en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que es importante permanecer en Cristo? Hoy permanecemos en su palabra, hoy afirmamos nuestra vida. Hermano, consolídese, ya deje de estar fluctuando. Ya deje de estar diciendo hoy sí, mañana no. Ya deje de estar corriendo de un lado para otro. Afirme su vida en la palabra de Dios. Afirme su vida en la presencia de Dios. Y no le estoy diciendo que afirme su vida en una iglesia. Quizás hoy usted está aquí, mañana va a estar en otra iglesia, en otra congregación. Y a mí no me da miedo decir esto, porque hoy estamos aquí en esta congregación y mañana podemos estar en otra. Dios no nos está diciendo afírmese en una iglesia. Afírmese en la palabra de Dios. Permanezcan en mí. Eso sí, si usted quiere estar con nosotros y acompañarnos por muchos años más, pues hermanos, Dios los bendiga y aquí vamos a hacer una familia, ¿cierto? Porque más que una iglesia, somos una gran familia en Cristo Jesús. No estoy hablando de permanecer casado con una iglesia, con un ministerio, con un pastor, con una pastora. No, estamos hablando de que tenemos que permanecer afirmados en Cristo Jesús. Cristo les dijo a sus discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿Sí o no? Y es importante hablar también de otro punto. El primer punto, ¿cuál era? Cuidarnos del falso fruto. Tenemos que cuidarnos del falso fruto. Pero como punto número 2, yo he evidenciado, he meditado que hay otra situación que no nos deja permanecer en la palabra de Dios, y es el doble ánimo. Y el doble ánimo no nos deja permanecer en este camino. El doble ánimo no nos permite afirmar nuestra vida en Cristo Jesús. Tenemos personas que hoy dicen sí quiero y que mañana dicen no quiero. Hace un domingo atrás estuvimos en los bautismos. Hace 8 días. ¿Quiénes fueron a los bautismos, a los bautizos? Aquí el hermano se bautizó, ¿cierto? Richie nos hizo allá el río, nos hizo el charco donde bautizamos la gente. Y estuvimos en los bautismos con un grupo de gente muy bacano, muy chévere. Y cuando yo venía, pues a mí me tocó venirme solo en mi motico, ¿cierto? Yo me puse a escuchar una prédica de un amigo, de un pastor amigo que conocimos en este año, de Eric Riveros. ¿Cuántos se acuerdan de Eric? El pastor chileno que vino al inicio de año. Y escuchando esta enseñanza, yo venía todo el camino, ahí solito, porque mi esposa me abandonó. Y yo venía con el pastor, ahí el pastor me estaba hablando al oído. Yo, bueno, pastor, sí, yo creo todo lo que usted me dice. Pues porque estaba enferma, por eso se fue en el carro. Y entonces, escuchando la prédica de aquel pastor, él hablaba sobre el doble ánimo. Y yo decía, esto que está diciendo el pastor complementa este mensaje que Dios me ha venido hablando durante todas estas semanas, de permanecer en Dios. Porque una persona que es de doble ánimo no puede permanecer firme en una decisión. Una persona que es de doble ánimo no puede ser constante en su camino. Por eso es importante que hoy identifiquemos si en nuestra vida hay doble ánimo. Si en nuestra vida hay situaciones que nos hacen pensar hoy sí y mañana no.
Hoy sí voy a la iglesia, mañana, mañana sí está siendo como pereza. Mañana me quiero levantar tarde, he trabajado mucho, sí, ya madrugo toda la semana, ¿para qué voy a madrugar a la iglesia? No, mañana no voy, mañana no voy. Dios quiere personas que tengan un solo ánimo. Dios quiere personas que solamente tengan una sola intención, un solo estado en su vida. Y es importante que lo entendamos. Por eso quiero que usted me acompañe a Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo. El hombre que un día dice sí y un día dice no. El hombre y la mujer, no crean las mujeres que esto es solamente para los hombres. Las personas que un día dicen sí y un día no son inconstantes en todo lo que hagan. Yo no sé si usted ha visto, esto es un ejemplo que todos hemos vivido. Y yo creo que yo hasta lo he hecho. No sé. Que se arma un paseo, que se arma una salida ya a Pance con ¿cómo es que? De sancocho de gallina. Sí, se arma, puede ser el viaje. Y todos están hablando, no, sí, vamos, sí, todos vamos a ir, sí, vamos a ir. Pero cuando llega el día de ir, la persona que dijo que iba a ir ni se apareció, se quedó dormida, dijo, no, eso por allá está muy lejos, no, eso por allá hace mucho frío. Somos inconstantes. Es una cuestión que va como en el ADN del ser humano, no sé cómo se le puede decir a eso, que va allí dentro del ser humano, la inconstancia. Pero una persona inconstante no puede prosperar en su camino. Una persona inconstante, de doble ánimo, de doble decisión, no puede prosperar en su vida. Una persona que tiene doble ánimo no puede prosperar en su hogar. Hoy quiero a mi esposa y mañana no la quiero. Hoy quiero a mi esposo y mañana lo quiero botar. ¿Sí o no? Una persona de doble ánimo no progresa en ninguno de sus caminos. Hoy voy a meterme al gimnasio. Voy corriendo para el gimnasio. Ahí los hermanos del gimnasio, pégale el codacito ahí. Hoy me meto al gimnasio, iba un día, 2 días, 3 días, ay no, 4 días, yo ya no, ya me cansé. Eso como que no es para mí el gimnasio, ¿cierto? Una persona inconstante es inconstante, una persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que haga. En su trabajo, es inconstante en su vida familiar, es inconstante en su vida profesional. Hay personas que dicen, hoy quiero estudiar medicina, mañana quiero estudiar tal cosa, y empiezan a estudiar medicina y empiezan a darse cuenta que la cuestión no es tan fácil como parecía. Bueno, nunca parece fácil realmente, eso se ve que es difícil, pero se da cuenta que la cuestión no es fácil y deja la carrera a la mitad. Y es importante que hoy entendamos que el doble ánimo no nos permite avanzar en ninguna de las áreas de nuestra vida. Y aún más en el área espiritual. Y aún más en el área de afirmarnos y permanecer en Cristo Jesús. Si tú tienes doble ánimo, no vas a poder permanecer en los caminos de Dios. Y permanecer es duro. Porque hay veces que no tenemos la voluntad, porque hay veces en que las cosas se tornan difíciles, en que no queremos levantarnos de la cama, porque hay veces en que no queremos hacer las cosas, nos da pereza, pero la persona que es constante y que tiene una meta en su mente, se para de la cama y dice, hoy me paro y me voy para la celebración, hoy me paro y voy a ir a orar. Hoy me paro y me voy a poner a estudiar. Hoy me paro y voy a hacer todo lo posible por amar a mi esposa, por amar a mis hijos. La inconstancia y el doble ánimo no nos dejan avanzar.
no nos permiten avanzar, hermano. Eso se lo firmo, eso está firmado por Dios, o sea que eso ya no tiene nada más para dónde. Si Dios lo dijo allí, si está escrito en la palabra de Dios, como dice el dicho, palabra de Dios, ¿sí o no? La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Solo hay dos estados de ánimos que podemos tener, solamente dos estados de ánimo, y eso me hacía pensar también. Eso me hacía pensar lo siguiente. Hace unos domingos atrás, mi vehículo le salió como un huevo en la llanta. Como que pareciera que se iba a estallar la llanta. Le salió una bola. Cosa que me dio sorpresa cuando llegué a hacerle pues el cambio al mantenimiento, no sé cómo se le dice, al montallantas. Cuando llegué al montallantas, a todos los montallantistas, ¿así se dice? Todos los mecánicos decían, uy, wow, ese huevo tan grande. Uy, hermano, usted antes no se mató, porque esa llanta se le explota y mañana aparece en el periódico, me dijo. Y yo, uy, tremendo. Y yo tranquilo porque no sabía pues el peligro al que mi vida estaba expuesta. Luego, después de que me dijeron todo eso, yo dije, uy, sí, gracias a Dios, llegué pronto a este montallantas. Y eso me ponía a pensar en una situación. La llanta de mi vehículo solo puede estar en uno de los dos estados en el que estaba. O estaba sin el huevo, o estaba con el huevo. Así de sencillo. Así de sencillo. Tenía el estado de estallarse o el estado de no estallarse. Y tú en tu vida estás en la misma decisión. ¿Tienes el ánimo correcto o tienes el ánimo incorrecto? Si estás con el ánimo incorrecto, se va a estallar la llanta y vas a amanecer en el periódico. Si estás con el ánimo correcto, tu vehículo va a funcionar adecuadamente. Y cuando el ánimo se pone incorrecto, ¿qué pasa? Toca arreglarlo, toca cambiar la llanta, hacer ajustes, ¿cierto? Me tocó comprar llanta. Eso me dijeron, eso no hay nada que hacer por esa llanta. La desahuciaron, yo lloré, le di luto a la llanta y le cambié la llanta a la moto. Solamente hay dos estados, correcto o incorrecto. Tú decides en qué estado quieres estar. Tú decides qué estado quieres en tu vida, el estado correcto e incorrecto. Pero no podemos ser de doble ánimo. Diga conmigo, yo no puedo ser de doble ánimo. Es importante que entendamos que debemos tener el ánimo correcto. Hermanos, los momentos difíciles son una oportunidad para aprender y desarrollarse. Para el Instagram, para el Facebook, para el Twitter. Los momentos difíciles son una oportunidad para aprender y desarrollarse. Cuando estamos en la vida cristiana y las cosas no están marchando bien, es el momento de hacer ajustes. Es el momento de empezar a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para que empecemos a caminar conforme al corazón de Dios. Para permanecer en Cristo es importante ser de un solo ánimo. La persona que es de un solo ánimo es una persona que es confiable, es una persona que es para las que sea. No sé si a usted le ha pasado que usted ve personas que un día le dicen a usted que sí, no, Cami, vamos a hacerlo, vamos a lograr este objetivo, y el otro día, bueno, vamos a lograrlo. No lo vamos a lograr, Cami, tengo que trabajar, Cami, me tengo que ir a estudiar. No es confiable. Una persona que hoy dice sí, que mañana dice no, no es confiable. Y Dios quiere personas confiables. Dios está hablando de una intimidad. Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en vosotros.
Quiere personas confiables. ¿Cuántos quieren ser confiables para Dios? Que hoy dicen sí, acepto Dios, sí acepto cumplir tus mandamientos, sí acepto ir a llevar fruto. Sí, Señor, contigo para las que sea. Somos personas confiables. Así le hacemos en el corazón. Contigo para las que sea, Dios. Permanezco firme en ti. Los momentos difíciles, mis hermanos, son una oportunidad para aprender y desarrollarse. Santiago capítulo 1, versículo 2, para terminar. Ya me voy. Santiago capítulo 1, versículo 2. En la traducción de la Nueva Traducción Viviente, no en la Reina Valera. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que nos dice la palabra de Dios tan especial. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2, Nueva Traducción Viviente, versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dios te dice, si estás pasando por un momento difícil, ese es el momento de permanecer. Si tu esposo, si tu esposa está en un momento difícil y usted no quiere salir corriendo, ya no quiere llegar a su casa, permanezca. Trate de buscar soluciones, trate de buscar maneras de arreglar las cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hoy aquí habemos personas que queremos ser constantes, que queremos afirmar nuestra vida en la palabra de Dios, que queremos afirmar nuestra vida en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren afirmar su vida hoy en la presencia de Dios? Por eso le invito a que se coloque de pie en esta mañana. Vamos a orar. Por eso le invito a que usted levante su mano conmigo y dígale: Señor, gracias por tu palabra.